Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a extender el análisis de movimiento plano a movimiento tridimensional utilizando coordenadas cilíndricas. Antes de iniciar el ejercicio, veamos algunos aspectos importantes. Durante el desarrollo de problemas anteriores, si se trabajaba con componentes no rectangulares tangencial o normal o con componentes polares radial y transversal, en ambos casos el movimiento de las partículas se daba en un plano. Sin embargo, ahora en el movimiento tridimensional tendremos que incluir una nueva componente a las coordenadas polares. Es decir, vamos a mantener la componente radial, la componente transversal y añadiremos la componente axial que es coincidente con el eje Z de un sistema cartesiano. Entonces necesitaremos derivadas en esta coordenada. Vamos a ilustrar la metodología haciendo uso de los ejemplos 191 y 192 del Hibbeler. En el caso del primero nos dice que el brazo del robot se mueve de modo que R es de 3 pies constante y su tenaza en A se mueve a lo largo de la trayectoria definida para Z en términos de zeta, donde zeta está en radianes. Si zeta es una función del tiempo donde t está dado en segundos, determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración de la tenaza cuando el tiempo es de 3 segundos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes de coordenadas cilíndricas. Recordemos que la componente radial es una cantidad paralela al eje radial del sistema y tiene dirección saliente. Entonces definimos una dirección unitaria radial. En el Beer-Johnston utilizan la letra R mayúscula. Pueden hacerlo con minúscula o mayúscula. No interfiere en el resultado. La siguiente coordenada que vamos a dibujar es la transversal. Recordemos que si el giro positivo es en esta dirección, la componente transversal será tangente a la trayectoria y es perpendicular a la componente radial. La nueva coordenada será paralela al eje Z y su dirección positiva es hacia arriba. Vamos a definir que la velocidad de la tenaza es VA y entonces tendremos que operar la componente radial al cuadrado más la transversal al cuadrado y agregamos la componente axial como VZ, todo en raíz. Para cada una de las componentes seguimos manteniendo lo de coordenadas polares. Vean que la radial simplemente es la primera derivada de la posición radial. La transversal es la posición radial de ese momento por la velocidad angular. Y la nueva componente axial es la primera derivada de la función de posición axial. Análogo a ello, para la aceleración de la partícula, necesitaremos la aceleración radial al cuadrado, la transversal y la nueva componente axial. Las componentes polares mantienen su nomenclatura. La aceleración radial sería la segunda derivada de la posición radial menos la posición radial de ese momento por la velocidad angular al cuadrado. La transversal era la posición radial por la aceleración angular más 2 veces cada derivada. Y la aceleración axial será la segunda derivada de la posición en Z. Sabiendo ello, analicemos las funciones. Veamos que nos dijeron que en este caso R será una constante de 3 pies. Por lo tanto, su primera y su segunda derivada serán 0. Para la posición angular o transversal, zeta está definido de modo 0,5t. Entonces, su primera derivada, que es la velocidad angular, simplemente será de 0,5 radianes por segundo. La segunda derivada, como es de una constante, vale 0. Ya para la posición axial, consideramos que es de la forma 3 seno de 4 zeta. Para hacer más sencilla la derivación, vamos a considerar que ese valor de zeta es equivalente a 0,5t. Entonces, simplificando, obtenemos que sería 3 veces el seno de 2t. Ustedes pueden derivar con zeta
o con 2t, nada más tengan el cuidado de utilizar la regla de la cadena para cita generando un cita prima. Yo por mi parte derivaré la expresión del tiempo, entonces simplemente necesitamos la derivada del seno, que es coseno, y por regla de la cadena derivamos el argumento del seno, que es 2t, lo cual es 2. Eso nos da 6 veces el coseno de 2t. Derivamos ahora el coseno. Vean que por regla de la cadena tiene que surgir un 2 y la derivada de coseno es menos seno. Entonces obtenemos menos 12 seno de 2t. Analicemos el valor de cada derivada con el tiempo de 3 segundos. La posición radial permanece invariable. Para la posición angular ocupamos la primera y segunda derivada, ya las tenemos. Y para la posición axial no hace falta evaluar la ubicación de la partícula en ese momento. Lo que sí es necesario es evaluar la primera derivada, lo cual sería 6 veces el coseno de 2 por 3. Recuerden que esa función la deben introducir en radianes. Ello les dará 5,7610 pies por segundo. La evaluación de la segunda derivada sería menos 12 seno de 2 por 3. En radianes la calculadora nuevamente les dará 3,3530 pies por segundo al cuadrado. Sustituyamos primero para la velocidad. Vean que la tasa de cambio radial vale 0. La tasa de cambio transversal sería 3 pies multiplicado por 0,5 radianes por segundo, es decir, 1,5 pies por segundo. La rapidez axial sería de 5,7610 pies por segundo. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad de la tenaza es equivalente a la componente radial al cuadrado más la componente transversal más la componente axial. Raíz cuadrada. Ello nos da como resultado 5,95 pies por segundo. Hacemos lo mismo para la aceleración. Vean que en este caso la segunda derivada radial vale 0. Entonces nos queda simplemente menos 3 pies por la velocidad angular al cuadrado. Ello nos da menos 0,75 pies por segundo al cuadrado. Para la componente transversal, tanto la segunda derivada de cita como la primera derivada radial son 0. Por lo tanto, no posee aceleración transversal en ese momento. Y la componente axial es simplemente 3,3530. De esta manera, la magnitud de la aceleración de A es menos 0,75 a la 2. No tomo en cuenta el 0, no hay problema. 3,3530 a la 2, raíz cuadrada. La magnitud de la aceleración de la tenaza es equivalente a 3,44 pies por segundo al cuadrado. Listo el ejercicio 191, veamos el 192. En este caso nos dice el enunciado que durante un corto tiempo el brazo del robot se extiende de modo que la velocidad radial es de 1,5 pies por segundo cuando el radio es de 3 pies. Por su parte, la componente axial está en una función de z en términos del tiempo y z es exactamente igual al ejercicio anterior, 0,5t radianes. Determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración de la tenaza en A cuando el tiempo es de 3 segundos. Igual que el ejercicio anterior, primero dibujamos las posiciones positivas de los ejes, coordenada radial, transversal y axial. El conjunto de ecuaciones que tenemos a nuestra disposición son las mismas que el ejercicio anterior. Por lo tanto, necesitaremos derivar una y dos veces cada función. Según los datos del enunciado, la posición radial es de 3 pies y su razón de cambio en ese momento es de 1,5 pies por segundo. Si derivamos nuevamente, obtenemos 0 porque es una constante. Para cita se cumple exactamente lo mismo del ejercicio anterior. Es 0,5t, por lo tanto su primera derivada, la velocidad angular, es 0,5 y la segunda derivada vale 0. Ya la posición axial cambió, ahora es 4t cuadrado. De modo que si derivamos una vez,
obtenemos 8t. Derivando nuevamente, obtenemos 8, que está en unidades de pies por segundo al cuadrado. Analicemos el tiempo de 3 segundos. La componente radial y transversal está lista. Conocemos su primera y segunda derivada. En el caso del axial, solo es necesario evaluar la primera y segunda derivada. Entonces acá sería 8 por 3, lo que es 24 pies por segundo. Y la segunda derivada es una constante. Su aceleración axial es de 8 pies por segundo al cuadrado. Calculemos la velocidad de la partícula. Tendría componente radial 1,5 pies por segundo. La componente transversal sería los 3 pies por 0,5 radianes por segundo, es decir, 1,5 pies por segundo. La componente axial sería de 24 pies por segundo. La rapidez de la partícula sería cada componente al cuadrado en raíz. Ello nos da como resultado una magnitud de la velocidad de 24,1 pies por segundo. Hacemos lo mismo para la aceleración. La segunda derivada radial vale 0 y entonces simplemente es menos 3 por 0,5 al cuadrado. Ello nos da menos 0,75 pies por segundo al cuadrado. Para la componente transversal, la segunda derivada de la posición angular vale 0. De modo que obtenemos simplemente 2 veces 1,5 por 0,5. Eso es equivalente a 1,5 pies por segundo al cuadrado. Y la aceleración axial simplemente es 8 pies por segundo al cuadrado. De esta forma, la aceleración de la tenaza equivale a menos 0,75 a la 2 más 1,5 más 8 a la 2, raíz cuadrada. Como resultado obtenemos 8,17 pies por segundo al cuadrado. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Suscríbanse al canal, dejen sus dudas y comentarios y nos vemos en la siguiente clase de movimiento tridimensional de partículas. Gracias por su atención.